Buenas noches, profesora. Nosotros vamos a hablar de lo que es la economía y sustentabilidad de Haití con Perú. Bueno, ahí está nuestro compañero Stalides Auguste, María de los Ángeles Vázquez, Wilson Herrera, Carla Gómez y Nicolás Garrido es quien le habla. Vamos a partir hablando de lo que es Haití. Con Wilson Herrera. Haití, oficialmente la República de Haití, es uno de los 13 países que conforman América Insular. Su capital y ciudad más poblada es Puerto Príncipe. Sus idiomas es el creol y el francés, que son lenguas romances. Su población principal de descendientes de esclavos de afrooccidental, en ocasiones se consideran afrocaribeños. Tienen una dotación de 10.847.334 habitantes. El clima es tropical, país que es azotado con frecuencia de tormentas tropicales y ciclones. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el desempleo de Haití. Haití contiene una tasa de desempleo más alto del mundo. En los últimos 20 años, Haití estuvo con el 75% de lo que es el desempleo. En los últimos 3 años se estima que estuvo en un 33% alrededor de ese porcentaje. Haití es un país donde existe gran porcentaje de desempleo. La inflación tiene un impacto muy fuerte sobre la población. En un país como Haití, donde tomaron la independencia con fuego y sangre, la mentalidad de la mayoría está en destruir lo que daña a todo ser humano. Imaginemos lo que pasó recién, que el gobierno salió una publicación, un ajuste de precio del combustible, donde tenían que subir el combustible al hablar de gasolina, diésel y querosene, lo que llamamos parafina en Chile. Al 93, ellos querían aumentarlo a 47%, lo que evalúa en moneda de Haití de 179 GUL a 264. En el petróleo querían aumentarlo un 47% y el querosene un 51%. Lo que hace la población, todos salieron a la calle, manifestaron, protesta, destruyeron casi todo y el gobierno tuvo que entrar esa publicación que hizo al principio. Eso pasa que la inflación es súper difícil hacerlo en Haití. Debe ser un poco moderado, pero en gran porcentaje no se puede ser. O sea, el caso, por ejemplo, que pasa en Venezuela va a ser un poco difícil porque la mentalidad de la población está en destruir y en vengar. Por eso, las recomendaciones que podemos hacer para mejorar la economía de Haití es hacer una campaña masiva donde vamos a enseñar a la población que el país es de ella y no tenemos que destruir nada porque el país es de nosotros. Cuando destruimos hacemos daño a nosotros mismos. Tenemos igual al gobierno, tiene que ser responsable, tiene que ser capaz de resolver los conflictos internos que hay en el país sin invitar a nadie. Muchas personas piensan para poder mejorar la economía de Haití hay que hacer un cambio monetario. Es decir, que si tenemos dólar es más fácil de mejorar la economía. Yo pienso que no, si la mentalidad de la población está en destruir. Cuando quisieran subir algo, la población va a salir a protestar y van a destruir casi todo lo que tenemos. Muchas personas piensan para poder mejorar la economía de Haití hay que hacer un cambio monetario. Es decir, que si tenemos dólar es más fácil de mejorar la economía. Yo pienso que no, si la mentalidad de la población está en destruir. Cuando quisieran subir algo, la población va a salir a protestar y van a destruir casi todo lo que tenemos. Igual, para avanzar con el país, tienen que hacer una reforma en el sistema judicial.
Hay que adoptar buenas medidas y leyes para poder enfrentar a la corrupción. La corrupción es lo peor que podemos encontrar en un país y esto destruye un país de poco a poco. Bueno, Perú, país sudamericano que tiene como capital la ciudad de Lima, que consta de un centro colonial preservado e importantes colecciones del arte precolombino. Su idioma es el español y su moneda actual en circulación es el sol. Y su población supera los 32 millones de habitantes. Las expectativas de vida son mayores a 75 años y su presidente actual es Martín Vizcarra. Las recomendaciones para Perú. La corrupción y la ineficiencia son uno de los principales problemas del país. Es urgente reestructurar las instituciones del Estado y hacerlas más eficientes para combatir en todos sus niveles, dotando de recursos necesarios las instituciones facultadas para su prevención, detección y sanción a esta. Hablando un poco de la economía, para lograr que la economía crezca debemos impulsar su crecimiento y para esto debemos primero aplicar una política fiscal expansiva, aumentando fuertemente el gasto e inversión en infraestructura del país. Que el Banco Central aumente la disponibilidad de crédito al sector privado y reducir sus costos. Y por último, alinear la política tributaria a las exigencias del mercado internacional para hacer más atractiva la inversión en minería y energía y de esa forma también impulsaremos el empleo. Y con eso damos por finalizado nuestro video de lo que fue tanto la sustentabilidad y de Haití con Perú.